Puesto para escuchar la palabra del Señor. El Señor nos va a seguir hablando y vamos a hacer una oración para pedir a Dios que Él abra nuestro entendimiento y nos dé luz en su palabra para conocerlo mejor. Padre, gracias te damos. Esta mañana, Señor, con gozo nos hemos acercado a ti en alabanza y en adoración. Tú has ministrado en nuestras vidas, nos has hecho sentir tu presencia, Señor. Has tomado nuestras cargas y nos has dado libertad. Ahora nos sentamos a tu mesa para tomar el pan que tú preparaste para nosotros hoy. Permite que esta palabra nutra nuestra vida, nutra nuestra fe y nos permita seguir avanzando en esta vida, Señor, cumpliendo tus propósitos, cumpliendo tus planes, Señor, viviendo para ti, para agradarte, para honrarte, Señor, y para darte gloria solamente a ti, Padre. Nos disponemos en esta hora para ser enseñados por ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De la serie que estamos llevando, una lección de fe, vamos a estudiar hoy la lección número 5 que se llama Sara, Fe y desesperación. ¿Cómo se llama la clase? Sara, fe y desesperación. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara nos habla de su vida también como en la vida de su esposo Abraham, un antes y un después. En la vida de esta mujer, el antes está lleno de desesperación y el después está lleno de fe. Como creyentes, también nosotros hemos pasado por las mismas situaciones de tensión, de estados de ánimo totalmente por los suelos y a veces hasta desesperados por muchas circunstancias que hemos pasado. Quiero preguntarle algo. Al conocer usted a Cristo, más bien, antes de conocer a Cristo, ¿usted se desesperaba? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. ¿Y al conocer a Cristo, todavía se sigue desesperando? Sí, todavía. Otra pregunta. ¿Es pecado desesperarse? Lo vamos a ir aprendiendo paso a paso en este estudio, hermanos. De aquí, de estos estados de desesperación, se desarrolla una serie de circunstancias como las consecuencias de la desesperación, las opciones que hay cuando estamos desesperados, cómo evitar desesperarnos, cuál es la solución clara y específica que la Biblia nos enseña para esos momentos de desesperación. Antes de conocer a Cristo, no hay duda que nos desesperábamos con mucha facilidad, pues no teníamos esa confianza que hoy depositamos en el Señor. Pero también una vez que conocemos a Dios, también el nivel de desesperación se presenta, aunque un poco más tolerable, porque ahora sabemos a quién acudir, pero la verdad es que nos seguimos desesperando. La mayoría de las veces que estamos siendo tratados en nuestra fe, tenga mucha atención en esto, la mayoría de las veces que estamos siendo tratados por Dios en cuanto a la fe, es el momento también en que aparece la desesperación. Porque la desesperación es el principal enemigo de la fe. La desesperación es el producto del mismo ser humano. Acabamos de leer versículo 11 de Hebreos 11. Leamos ahora el versículo 12. Dice: por lo cual también de uno,
y ese ya casi muerto. Está hablando de Abraham, un hombre ya de 100 años, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la era arena innumerable que está en la orilla del mar. Aquí aparece en el versículo 11 y 12 de Hebreos 11, aparece una mujer que Dios nos trae aquí como un ejemplo de fe, y de ella vamos a aprender mucho en esta lección. De lo que era imposible, salió lo posible, y no solamente lo posible, sino también abundancia, como las estrellas del cielo y la arena del mar. Estas dos palabras, fe y desesperación, van muy de la mano. La desesperación es como una respuesta involuntaria del ser humano, es como una respuesta instintiva, como una forma de supervivencia del ser humano, porque ve disminuidas sus opciones, ve las posibilidades de seguir adelante muy limitados, prácticamente sin opciones, y entonces el cuerpo se activa para buscar una alternativa lo más rápido posible, y eso nos mete en un estado de agitación. Cuando la agitación viene, debemos tomar una decisión, pero no hay opciones. ¿Cuántas veces Dios nos ha pedido que tomemos una decisión, pero no nos da opciones? Decidir cuando aparentemente no tenemos ninguna opción, ahí es cuando aparece la desesperación. Y cuando sentimos que es urgente tomar una decisión, es cuando entramos como en un estado de pánico. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto? Entraron a un valle donde de pronto se encontraron rodeados de montañas por uno y por otro lado. Enfrente estaba el Mar Rojo y atrás venía el ejército de Faraón persiguiéndolos. Ellos entraron en un temor increíble, pánico. Clamaron a Dios, dice la palabra, y clamaron a Dios, pero fueron contra Moisés. Fueron a reclamarle y decirle: ¿por qué nos sacaste? No había sepulcros en Israel, en Egipto, para que nos dejaras ahí. Esto es lo que te decíamos aún estando allá, déjanos quedarnos aquí. Se enojaron, estaban desesperados, estaban angustiados, sabían que el enemigo los iba a aplastar. No podían escapar por las montañas, no podían escapar frente al mar. Y Moisés tiene que calmarlos y decirles: tranquilícense. Este ejército que ven hoy ahorita nunca más lo volverán a ver. Dios hará por nosotros. Imaginen estas palabras. Imaginen ese pueblo en multitud desesperado. Puede ser que hoy algunos de ustedes vengan también con algún grado de desesperación por alguna situación que está pasando en su hogar, en su familia o en su trabajo. En ese momento en el que no sabemos qué hacer, nuestra mirada tiene que dirigirse a Dios. Pero también tenemos que entender que no toda la solución va a venir de Dios. También nosotros tenemos una parte importante que hacer. El pueblo en el desierto, en medio de esa situación, tenía que esperar en Dios, tenía que confiar en Dios, pero ellos tenían que estar quietos. Y eso fue lo que les dijo Moisés: estén quietos, no habrá para que peleéis contra ellos, Dios peleará por nosotros. Y es que en el momento de desesperación nosotros tomamos cualquier decisión que se nos ocurra y puede ser la más terrible y equivocada. La misma desesperación, el mismo estado de agitación no nos permite tener claridad de pensamiento para analizar las cosas y para analizar las consecuencias que las decisiones abruptas puedan traer. Y hemos sufrido muchas veces por tomar decisiones así, en ese estado de agitación, de desesperación, y nos hemos lamentado de no pensar lo mejor,
de no analizar las cosas bien para tomar la mejor decisión. Uno de los hombres más cercanos a Dios, de quien se dice que tenía el corazón de Dios, llamado David, conocía muy bien este estado. Vamos ahí al libro de Salmos en el número 40, Salmo número 40, versículo 1 y 2. La palabra dice pacientemente. Repita la palabra pacientemente. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. David conocía muy bien estos estados de desánimo y de desaliento y de desesperación. Y él en este versículo nos está dando la solución que nosotros debemos aprender cuando nos encontremos en esas situaciones desesperadas. Él dice, pacientemente esperé a Jehová. No dice pacientemente esperé en Jehová, dice pacientemente esperé a Jehová. O sea, Él va a venir a mi auxilio. No va a mandar ángeles que me salven, Él va a venir. Esa era la confianza que él tenía. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios. Perseguido por el rey cuando él todavía era un joven. No era fácil para él superar esas situaciones, y él en ese trayecto de esconderse, cuando Saúl le perseguía, aprendió mucho la paciencia y de esperar a Jehová. Los identificamos con las palabras de David. Él comparaba la sensación de estar desesperado como una persona que cae dentro de un pozo. En aquellos tiempos la gente vivía, no se establecía en ciudades, sino que eran nómadas. Ellos buscaban un lugar donde había agua, ahí ponían sus tiendas o hacían pozos profundos también para sacar agua. Pero acabándose el agua en ese pozo, ellos levantaban su tienda y iban a buscar otro lado donde encontraran agua. Entonces era común que la gente caminando por el campo en el desierto cayera en uno de esos pozos que dejaban destapados. En estos casos, ¿qué harías tú? Si tú cayeras en un pozo de esos de los que dice David, ¿intentarías salir? ¿Lucharías para salir? ¿O te resignarías a quedarte ahí? ¿Qué harías tú? ¿Cuántos intentarían salir? ¿Sí? En 2 horas te mueres. 10 metros, 15 metros, no puedes salir. Se te acaban tus fuerzas. ¿Qué dice David? Pacientemente esperé a Jehová. David dice en el texto que el fondo del pozo es lodo cenagoso. Entonces, mientras tú más te mueves intentando salir, más te hundes. Y más difícil moverte y volver a salir. En 1 hora te agotas y te mueres. ¿Cómo salir del pozo? Pacientemente esperé a Jehová. Si tú haces ruido en ese pozo, no escuchas si alguien anda afuera buscándote. Por eso, guarda silencio y escucha. Espera a Jehová. La mejor alternativa, estando en el pozo de la desesperación, es resignarte y esperar. Parece un poco contradictorio que luchar para salir sea darte por vencido. Cuando Dios se encuentra con Saulo de Tarso, ahí en camino a Damasco,
le habla y le dice, Saulo, Saulo. Él responde y dice, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es ilógico querer luchar en nuestra fuerza contra un Dios todopoderoso. Escuchen bien esto, mis hermanos. La Biblia nos enseña que el pozo es Dios. ¿Quién es el pozo? Es el trato de Dios. O sea, Dios es quien de repente te lleva al pozo, en ese estado de desesperación. Entonces no es casualidad que tú te encuentres en un pozo desesperado. Es Dios quien te ha llevado allí para un trato especial. Cuando nosotros queremos salir de ese pozo, la cosa más ridícula es luchar contra Dios. Y eso es lo que le está diciendo a Saulo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. No es contra los cristianos con quienes tú estás luchando, sino dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, estás peleando conmigo, Saulo. ¿Crees que puedes tú doblar un clavo pateándolo con tus zapatos? Lo más probable es que te vas a fracturar tu pie y te vas a hacer más daño que si te quedaras quieto. Siendo el pozo entonces, siendo Dios el pozo, lo mejor y lo más sabio es que nos quedemos quietos y esperemos la salvación de Dios. Si Él nos llevó allí, Él también nos va a sacar de allí. Cuando un hombre caía al pozo, la única opción de supervivencia era esperar. Y el salmista David en varios salmos dice, por ejemplo, Salmo 33, 20, dice, nuestra alma espera a Jehová. Salmo 3, 7 dice, levántate Jehová, sálvame, Dios mío. Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová. Salmo 62, 8 dice, esperad en él todo el tiempo. Salmo 71, 14 dice, mas yo esperaré siempre. Este hombre conocía a Dios. Este hombre había pasado por esas situaciones de desesperación y había aprendido la lección de cómo salir de cada situación desesperada. Y por eso nos aconseja ahora que esperemos en Dios en todo el tiempo. Cuando un creyente está desesperado, comete muchos errores. Quiere una opción, pero aquí el asunto es que no hay opciones. Dios nos ha llevado al pozo y en ese caso la única opción es Dios. Nadie más te puede sacar de ese pozo excepto el que te metió en ese pozo. Los creyentes quieren escuchar de una opción que puedan hacer porque nos rehusamos darnos por vencidos, pero estando en el trato de Dios, lo más tonto que podemos hacer es luchar contra Dios. En el trato de Dios, la única opción es darte por vencido. Y es la única forma en que tú vas a poder sobrevivir. Y es abandonarte al Señor. En ese pozo entonces es aguantar, es esperar, no luchar, porque te vas a ahogar en un par de horas. En el versículo 1 de Salmo 40, David está presentando la forma más segura para salir del pozo de la desesperación. Pacientemente esperé a Jehová. No dice, luché con todas mis fuerzas. Pacientemente esperé a Jehová. Luego dice, y se inclinó a mí. ¿Por qué dice que se inclinó a mí?
porque David está en el pozo. Se inclinó a escuchar mis gritos de auxilio. Si yo no estuviera en silencio, no podría percatarme de que Dios está ahí para salvarme, porque en mi desesperación estoy haciendo cosas que no debo hacer en ese momento. Gritamos, hacemos ruido, no tenemos paciencia, nos desesperamos porque queremos salir. Eso es precisamente lo que hizo Sara. En esta lección, Sara nos va a enseñar una lección de fe a lo que sucede en medio de la desesperación. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuáles son las consecuencias de esas malas decisiones y lo que Dios quiere que aprendamos? Vamos otra vez a Hebreos capítulo 11, versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Al igual que Abraham, su esposo, Sara sufre un proceso de cambio de nombre, de cómo era antes y a lo que Dios espera que él sea después. Pero en el transcurso de llegar de un punto a otro, necesitamos fe. En medio de ese transcurso también se puede presentar la desesperación. Cuando Dios llamó a Abraham a salir de su tierra, de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra prometida, esa misma promesa que le dio a Abraham la traspasó a Sara, porque dice, yo multiplicaré tu descendencia como la arena del mar. Abraham solo no podría tener hijos, necesitaba a su esposa Sara, pero ella era estéril. Pero la promesa también se le transmitió a Sara, pero no solo la promesa, también el trato. ¿Cuánto nos gustan las promesas de Dios? Claro que sí, a quien no le gustan, pero ¿sabe usted que hay un trato previo de Dios para alcanzar esas promesas? Y que ese trato depende mucho de cómo tú reacciones ante situaciones. Depende mucho cuánto tú le conozcas y puedas confiar en Él y puedas tener la capacidad de esperar y no desesperarte. En base al significado de la palabra Sara, vamos a ir elaborando su carácter. Pero tanto mujeres como Sara y hombres también podemos compararnos con Sara, porque a todos nos pasa esto. Miren, quiero definir las dos palabras, Sarai y Sara. Sarai, la palabra Sarai quiere decir controladora, dominante, poderosa, jefe a cargo o jefe al mando. Así era Sarai. Ahí les encargo a Sarai, hermanos. ¿A cuántos hombres se compadecen del pobre Abraham? Tener una esposa controladora, dominante, poderosa, jefe a cargo o jefe al mando. A diferencia de Sara, que quiere decir princesa o mujer noble. Polos opuestos. Dios toma a Sarai, la controladora, la dominante, la poderosa, que todo quiere controlar, que todo quiere transformar y la quiere cambiar a una mujer, a una princesa noble. Y aquí hay una aplicación para ustedes, mujeres. Esposo, ¿te gustaría tener a ti una Sarai o una Sara? Jóvenes, abran bien los ojos.
Algún día se van a casar. Tengan mucho cuidado. Miren, en cuestión de actitud, Sara era una mujer caprichosa. Era una mujer orgullosa, manipuladora, vanidosa. Y lo que afirmaba más ese carácter es que era una mujer hermosísima. Ahora, ¿cómo se le imaginan? Controladora, dominante, poderosa, chantajista, caprichosa, orgullosa, vanidosa, manipuladora, pero muy hermosa. Si pudiéramos resumir en una sola palabra esas características, sería bruja. Bruja, pero hermosa. No feas como luego las pintan. Esta era Sarai. Era la esposa de Abraham. ¿Te puedes imaginar a Abraham? Ahora, es de impresionarnos, hermanos, que una mujer con estas características aparezca como una mujer de fe. En Hebreos capítulo 11, al lado de Enoc, por ejemplo, con una fe inquebrantable, al lado de Noé, que puso su fe en acción, al lado de Abraham, que tuvo esa fe para abandonar su tierra y obedecer el mandamiento de Dios, al lado de Abel, un hombre que pudo agradar a Dios con su ofrenda. Ahí está Sara. ¿Cómo sucedió eso? La razón por la que Sarai aparece tiene que ver con la fe, mis hermanos. Pero también tiene que ver con la desesperación y tiene que ver también con el quebrantamiento. ¿A cuántos les gustaría que Dios viniera a quebrantarlos? Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Creo que a veces cantamos cantos muy arriesgados. Porque quebrántame no está diciendo de moldéame, adáptame a tu molde. Está hablando de romper, de fracturar. Está hablando de cambiar. Sarai entonces era una fierecita indomable. Y lo que Dios tiene para esas fierecitas es el quebrantamiento. Increíble lo que Dios hizo con esta mujer. Ahora, si Dios lo hizo con Sarai, que no lo puede hacer con nosotros, ¿verdad? Que no lo puede hacer con tu esposa. Que no lo puede hacer con tu esposo. Claro que lo puede hacer. Dios es especialista en quebrantar caracteres. Sarai es la persona más ruda que hay en toda la Biblia. Tú que has leído toda la Biblia, puedes irte a la Biblia y checar. Sarai es la persona más ruda en toda la Biblia. Prácticamente Sarai no tiene corazón. En Génesis capítulo 12, cuando escasea mucho el alimento en Canaán, Abraham y Sarai tienen que ir a Egipto a buscar comida y a vivir por un tiempo. Pero en el camino Abraham le dice a Sarai: cuando entremos a la ciudad, no digas que eres mi esposa, porque me van a matar a mí, eres muy hermosa, y me van a matar porque a ti te van a llevar allá al harem del rey. Diles que eres mi hermano, mi hermana. Ahí yo no leo en la Biblia que Sarai haya dicho: ¿cómo crees? Si yo sí soy tu esposa. No. Esta mujer sin corazón dijo: sale, va. Así era de su carácter esta mujer. Sarai, en cuanto a la edad, imagínense entonces cómo era Sarai, que no le importó. Y efectivamente
el rey la tomó para su harem. Así le fue al rey también por haberlo hecho. Y después el rey tuvo más sensibilidad que el pobre Abraham. Bueno, Abraham parece que estaba pero totalmente dominado. Pues imagínate teniendo esta esposa o esta mujer. El rey lo tiene que llamar y le dice, ¿por qué me mentiste? Dijiste que era tu hermana. Dice, sí, pero es que es hija de mi padre, aunque no de mi madre. Era media hermana. En cierta manera, no estaba diciendo una mentirota, pero era mentira. Y dice que lo corrió. ¿Cómo hacen en Estados Unidos cuando los mandan por acá? Así le fue a Abraham. ¿Sí? Cuando dice la Biblia que Sarai era 10 años menor que Abraham. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó a salir de Ur de los Caldeos. Entonces Sarai tenía 65 años. Entonces ella, Abraham y todos ya sabían que Sarai era estéril. En aquellos tiempos que se casaban entre 14 o 15 años, Sarai y Abraham ya tenían como unos 50 años casados. Entonces estaban completamente seguros que Sarai era estéril. Y estando en esa situación de esterilidad y después de muchos intentos, en esos 50 años juntos, Dios se aparece a Abraham y le dice, yo haré de ti una nación tan grande que tú no puedas contar, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Piensa el impacto que este anuncio causó a oídos y corazón de Sara. Sara está deseando un hijo. Sara está mirando que el tiempo está avanzando y ella ya es grande de edad y sabe bien que ella es estéril. Pero escucha esta promesa de Dios a Abraham. Hasta aquí está bien. Sara quería tener hijo, Dios le anuncia un hijo, pero no le dice de aquí a 2 años. No le dice de aquí al año, cuando ya pase los 9 meses de tu embarazo vas a tener un hijo. ¿Sabe cuántos años duró la espera? 25 años. 25 largos años. 10 años después que Dios le da esa promesa a Abraham, surge un problema grave. En donde ella puede vivir y experimentar el quebranto, porque ahí es cuando empieza el quebranto de Sarai. Jesús dice en San Juan 12:24 que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Tú conoces el coco, tú conoces el durazno, tú conoces la nuez. ¿Cómo es que esa almendrita adentro tiene tanta fuerza que pueda romper esa cáscara para que surja una nueva planta? ¿Cuántas veces nuestro corazón así está de duro también? Pero Dios, como es especialista en quebrantos, puede romper eso duro para que surja algo nuevo y diferente. Pero dice que si ese grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Es estéril. Pero si muere, dice, lleva mucho fruto. Para que nosotros podamos llevar fruto, tenemos que ser quebrados. Tenemos que ser quebrantados por Dios. Escuchen bien, aquí la palabra quebrantar no es la palabra moldear. Aquí la palabra significa romper algo. Habla de desquebrajar, habla de fracturarlo. Entonces la palabra quebrantar aquí puede significar como dar una lección.
¿Cuánto tiempo duró Dios en tratar contigo en algún área de tu vida para transformarte? Con Sarai duró 25 años. Si hay un aspecto en tu vida que Dios está tratando, algún momento en el tiempo de Dios vas a ser quebrado, y porque Dios no se va a detener hasta lograr su propósito. Con Moisés duró 40 años en ese trato, en ese quebrantamiento en el desierto, hasta convertirlo en el hombre más manso de la tierra. Si Dios va a tratar contigo en el pozo de la desesperación, ¿quién crees que se va a cansar primero? ¿Yo? Dios no se cansará y no agota métodos ni recursos para lograr sus propósitos. Entonces, lo mejor que yo debo hacer es esperar pacientemente en Jehová. Amén. ¿Cómo creen ustedes, mujeres, que se sentía Sara con la promesa de tener un hijo a los 75 años que le dijo, yo te voy a dar un hijo? Alegre, feliz. Pero lo que no se esperaba Sara ahí es que Dios tenía que trabajar con ella en el transcurso de la promesa a que le diera o que naciera ese hijo. Abraham tenía 100 años, Sarai tenía 90 años cuando Dios le da ese hijo. Cuando empezamos a entrar en desesperación, las opciones, cuando se van acabando las opciones, el hombre por naturaleza empieza a crear opciones. Pero resulta que todas esas opciones que comenzamos nosotros a crear, todas ellas son muy malas decisiones. La mujer, cuando cree que no hay opciones en la iglesia, dice, voy a buscar en aquella otra iglesia a ver si allá encuentro mi opción. Se va y no encuentra, dice, bueno, entonces voy ahora al mundo. Yo creo que allá sí tengo opciones, pero esas decisiones son muy malas porque no son las opciones de Dios. Es tiempo de esperar pacientemente en la solución que Dios va a traer. Y esto fue lo que le sucedió a Sarai. Cuando estamos en medio de la desesperación, todas las opciones que te hagas y que no sea esperar en Dios son una mala idea, porque te van a llevar a un terrible error. Vamos al libro de Génesis capítulo 16 y vamos a mirar aquí la opción que encontró Sarai. 16, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Sarai tenía 75 años. Las opciones físicas para tener un hijo se habían acabado y Sarai comienza a fabricar su propia opción. Aquí notamos una opción fabricada y Agar era la opción de Sarai. Había una ley en la cultura de Ur, de los caldeos, donde una mujer que no podía tener hijos tenía la posibilidad legal de tomar a una de sus siervas y darla como legítima esposa a su esposo. Y todos los hijos que tuviera su esposo con la sierva, por consentimiento de la esposa, legalmente le pertenecían a la esposa y sus hijos. Sigamos leyendo, Génesis 16, 2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai.
Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, la dio por mujer a Abraham su marido. Abraham y Sarai ya tenían 10 años viviendo en Canaán. 10 años, cuando a Sarai se le prende su foco, porque no era el foco de Dios, y dice, aquí está mi sierva, y se la da a su esposo. Sarai busca una opción en el mundo. Para el mundo esto era normal, esto no era malo. Tomó a Agar, su sierva, y la entregó a Abraham como su esposa. La pregunta que es, ¿esa era la voluntad de Dios? ¿Esa era la forma como Dios les iba a dar un hijo? No, porque ese no era el plan de Dios. Cuando tomamos opciones dentro de la desesperación, pareciera muchas veces que es la voluntad de Dios, pero nunca lo será, hermanos. Sarai creyó que era parte del plan de Dios, pero no era así. Esa es una de las características de la desesperación, que nos hace ver las malas opciones como parte de la voluntad de Dios, pero nunca lo van a hacer. La única voluntad de Dios que hay en la desesperación es aguantar, esperar. Cualquier otra opción fuera de eso no es la voluntad de Dios, porque te van a llevar al error. Delante de Dios eso es pecado. Eso se llama adulterio. Sarai quiso usar un método de fertilización muy rudimentaria. En la actualidad, cuando una mujer no puede darle hijos al esposo, toma óvulo de otra mujer, de alguna amiga, y toma el esperma de su esposo y lo ensemina y lo implanta en su útero y nace el hijo. Y creen que es el hijo de los dos. Pero eso se llama adulterio. Eso es pecado. Ese método de fertilización es pecado porque es un adulterio. Pero como el hombre piensa que es más inteligente, piensan que eso es bueno. Miren, tener un Ismael en cualquier tiempo lo puedes tener, pero tener un Isaac es solamente en el tiempo de Dios. Puedes tener un Ismael o dos, los que tú quieras, pero igual va a ser tu dolor de cabeza, porque no es el plan de Dios. Génesis 16:2 dice, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Chantaje, manipulación. Te ruego que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. ¿Y qué dice ahí? Y Abraham atendió el ruego de Sarai. ¿Quién lleva aquí todo el pecado? Pudiera pensarse que Abraham no tenía nada de discernimiento, pero cualquier hombre que recibiera una de esas palabras de su esposa podría reaccionar y pensar, es que ¿estás loca? ¿Cómo crees? ¿Qué es lo que la Biblia resume? Es una situación crítica en la vida de una pareja. Y dice, y Abraham atendió el ruego de Sarai. Entonces podría pensarse que Abraham tenía un cero discernimiento. Y si hay pecado, pero pongamos atención en la palabra ruego. La desesperación no era solamente por parte de Sarai. Como hombre, yo te pregunto, ¿qué te duele más a ti? ¿Que a ti te duela la cabeza y llores o que le duela la cabeza a tu esposa y llore? Varones,
que le duela a ella. No, la verdad, ¿a poco no te duele cuando ves a tu esposa llorar porque le está doliendo su cabeza? Claro, mejor que me duela a mí, me gustaría que tú no sufrieras. Amén. Si Saraí estaba desesperada y angustiada, más todos los defectos que tenía ella, ¿cómo habría estado Abraham? Seguro que también él estaba desesperado. Es asunto de pareja y la desesperación era de los dos. ¿Abraham tenía fe en Dios? Sí. ¿Sarai tenía fe en Dios? Sí, también. Pero aquí está desesperación en medio de la fe. Es normal. Una aplicación para las mujeres principalmente. En medio de la desesperación de una pareja, el hombre es el que tiene que tomar la decisión. Pero la palabra de la mujer o de una mujer es crucial en la decisión que el hombre va a tomar. Aquí dice que Abraham atendió, hizo caso al ruego de Saraí. Y la palabra aquí clave es ruego. Viene de una palabra hebrea que quiere decir col, y escuchen lo que significa: alarido, alboroto, grito de guerra, lamentación por un desastre. Entonces no era un simple ruego así suavecito, era un alarido, alboroto, grito de guerra, lamentación. Saraí estaba armando un dramonononón para convencer a Abraham de que se acostara y tuviera relaciones sexuales con su sierva. ¿En dónde cabe en la mente de esta mujer? Como era una mujer controladora, dominadora, orgullosa, soberbia y todo eso, aquí está Sara haciendo Cualquier persona que los escuchara dirían que están peleando los dos, pero era Saraí gritando, alarido de guerra porque no tengo hijos, desesperada. En medio de la desesperación y manipulación de una esposa para convencer a su esposo que tenga relaciones sexuales con su sierva. Pensemos en la presión que había sobre Abraham. Y no estoy justificando a Abraham, quiero dar simplemente el peso justo a los dos. Desde luego Abraham lleva la responsabilidad, pero la manipulación de Saraí en medio de la desesperación fue clave. Un consejo para ti como esposa, escuchen bien, hermanas. En medio de la desesperación, tus palabras, tus consejos, tu necesidad pueden guiar a tu esposo a un terrible error o pueden también guiarlo a un acierto de bendición. En ese momento tú tienes que pensar si quieres ser Saraí o quieres ser Sara, una mujer noble y prudente. La voz de la mujer en medio de la desesperación para que el esposo tome la decisión es clave. Si la esposa se pone mal, es más seguro que el hombre va a tomar una mala decisión. Si la mujer es prudente y noble, tengan la seguridad de que el esposo tomará una buena decisión. Entonces los dos con la justa medida de culpabilidad. Hay otro pasaje que nosotros hemos leído en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva desobedecen el mandamiento y comen del fruto prohibido en el huerto. ¿Sí? Dios llama a Adán. Y lo primero que le dice a Adán, ¿por qué obedeciste a la voz de tu mujer? Génesis 3:17. Aquí aparece otra vez la palabra col, alarido, lamento, grito de guerra,
conlleva manipulación. Eva hizo lo mismo que Sarai en medio de la desesperación, porque Adán estaba viendo a Eva con pecado. ¿Sí? Adán no había pecado todavía. Cuando Eva se acerca a Adán para ofrecerle el fruto, Adán miró a Eva con pecado porque había comido el fruto. Imagínense la desesperación, decirle, pero ¿qué fue lo que hiciste? ¿Por qué comiste? Dios nos va a separar. Yo voy a quedar acá adentro y a ti te van a sacar fuera del huerto. Y ahí comienza la desesperación de Adán también. Y de Eva. Lo convence a través del lloro, a través de la manipulación, de ese alarido y de grito. Y Adán come del fruto también. Y los dos pecan delante de Dios. Lo mismo que le sucede a Adán, lo mismo que le sucede a Abraham, también nos sucede a muchos de nosotros como varones. En medio de la desesperación, el lloro de nuestra esposa nos mueve a tomar malas decisiones. Génesis capítulo 16, versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a su marido, a Abraham, su marido. La intermediaria en el adulterio es la misma esposa. Y cuando había concebido, dice la palabra, que miraba con desprecio a su señora. Versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Aquí ya se puso muy espiritual Sarai. Mi afrenta, o sea, diciéndole, tú tienes la culpa. Fue ella la que le dio a su sierva Agar por esposa. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue ahora Jehová entre tú y yo. ¿Qué le está pasando a Sara? Está en medio de un quebrantamiento terrible y no está mirando claro lo que está pasando. Pero Sarai está experimentando ese trato de Dios en el pozo de la desesperación. Juzgue Jehová entre tú y yo. Lo que aquí Sara está haciendo es añadir dolor al dolor que ya tenía en medio de ese trato que Dios tenía con él. Imagínense tener un hijo y después una generación, un pueblo, una nación. Ahora una nación árabe, la mayoría de ellos musulmanes, que odian a los judíos, a los descendientes de Isaac. ¿Quién provocó todo esto? Sarai. Y por no esperar, por no aguantar, por fabricar opciones, una sierva, musulmanes, guerras y guerras. Vámonos al capítulo 21 de Génesis. Lea conmigo las primeras 3 palabras. ¿Cómo dice? Visitó Jehová. A ver, lean conmigo todos. ¿Ya lo tienen? Vamos a esperar entonces. Las primeras 3 palabras, ¿qué dice? Génesis 21:1. Visitó Jehová a Sara. A ver, ¿Sara o Sarai? ¿Dónde quedó Sarai? Quedó en el pozo. Quedó en el trato de Dios. Quedó en el quebrantamiento. Quedó tirada. Después de todos los errores que cometió y después que Dios trató con ella, fíjense, visitó Jehová a Sara. ¿Cuándo visitó Jehová a Sarai? ¿No, verdad? Nunca.
Pero aquí dice, visitó Jehová a Sara. En el tiempo que Dios había dicho, versículo 3 del 21 dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Entonces, versículo 6, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Lo que aquí hizo Sara fue, cuando le dice, mi afrenta sea sobre ti, y juzgue Jehová entre tú y yo, ella está añadiendo ese dolor a su quebranto. Pero cuando dice que Jehová lo visitó, ahí está una Sara totalmente cambiada. Esa mujer noble que seguía siendo hermosa. Abraham era de 100 años cuando nació Isaac. Y Sarai, la manipuladora, la controladora, quedó atrás. Quedó tirada en el pozo de la desesperación, en el trato de Dios. Esta ya es una Sara, una mujer nueva. Y dice, Dios me ha hecho reír. Yo creo que Sarai en su etapa anterior no sabía ni qué era reír. Porque al parecer era una mujer amargada, controladora, orgullosa, vanidosa, manipuladora, soberbia. Imagínate, ¿podría ella reír en esa situación? Pero dice ahora, Dios me ha hecho reír. Notemos la diferencia de mujer. Dios la quebrantó en medio de la desesperación. ¿Cuántas de ustedes, hermanas, Dios necesita quebrantarlas? Esposos, ustedes que la conocen. ¿Sí o no? Hace falta. Ore por ella. Ore por ella porque cuando caiga al pozo de la desesperación, puede llevarte también a ese pozo. Y tú tienes que estar bien firme en el Señor para ayudarla a salir de esa situación. La fe que es agradable para Dios no es la fe que transcurre sin error, sino la fe que se mantiene a pesar de los errores. Por eso Sara aparece allí en el capítulo 11 de Hebreos entre los grandes héroes de la fe. Porque a pesar de sus continuos errores gravísimos que cometió, que hasta la fecha hay consecuencias, aparece precisamente como un ejemplo de fe. Eso nos muestra que a pesar de nuestros errores que cometemos por la desesperación, aún así se puede agradar de nosotros el Señor a través de nuestra fe, manteniendo nuestra fe a pesar de los errores que podamos cometer. Entonces, ¿cuál es el reto para nosotros? Mantener nuestra fe firme. Dios no busca una fe perfecta, busca una fe que se mantenga firme. Y por si alguna razón el Señor nos mete en ese trato, en ese quebrantamiento o en ese pozo de la desesperación, estemos quietos. Pacientemente esperemos en Jehová. Él va a librarnos. Y no tome decisiones dentro de la desesperación, porque se puede arrepentir muy amargamente. ¿Usted cree en Dios? Créale a Dios también. Él ha dicho que no te dejará nunca, que estará siempre contigo. Y si Él está tratando contigo esas áreas, permite a Dios que trabaje con libertad y no le estorbes. Abre tu corazón y dile, Señor, enséñame tú.
Ciertamente tienes que transformarme. Aquí estoy. Será la mejor actitud que tú tomes para que esa mujer controladora, poderosa, todo lo que vimos de Sarai sea cambiado en tu persona y seas esa mujer noble del que hemos aprendido hoy de Sara. Amén. ¿Qué te enseña Sarai y qué te enseña Sara ahora? Llévatelo en tu corazón y analiza tu vida y ponte delante de Dios para que Él te muestre lo que hay adentro en tu corazón. Cerremos nuestros ojos, pónganse de pie por favor y oramos al Señor. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor, que en este día has traído para nosotros. Ayúdanos, Señor, a atender a tiempo cuando tú nos hablas, Señor, de tomar decisiones. Antes de que en tu soberanía y amor permitas que caigamos en un pozo de desesperación. Que seamos entendidos y sensibles a tu voz para no tener que llegar hasta ese punto en el que muchas veces, Señor, podemos encontrarnos por la dureza de nuestro corazón. Como a Sara, transfórmanos también, Señor. Ayúdanos a mirar nuestra condición a la luz de tu palabra, Dios. Y permitamos tu trabajo en nosotros. Si es necesario, quebrántanos, Señor. Queremos, Señor, seguir en tus manos poderosas, bajo tu cuidado, siempre listos para aprender de ti, Señor. Danos ese corazón sensible que atienda tu voz, que atienda tus mandamientos. Quita ese corazón duro, Señor. Gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Gracias porque nos enseñas y esperas de nosotros una respuesta. Ayúdanos a darte la mejor respuesta, la que tú esperas, Señor, de nosotros. Bendice esta palabra en lo profundo de nuestro corazón. Ayúdanos cada día a meditarla, que sigamos aprendiendo de ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Damos un fuerte aplauso al Señor.